Y el día de hoy el título es: seréis para mí un reino de sacerdotes. Miren lo que está diciendo Dios, ¿ah? Seréis para mí un reino de sacerdotes. Imagínense, hermanos, imagínense ustedes lo siguiente: recibir una carta, y esa carta sellada con un sello de oro encima que nadie más lo puede abrir, solamente usted. Y cuando abres esa carta, te dice lo siguiente: estás invitado a formar parte de la familia real. No como sirviente, no, como hijo. No solamente te estoy invitando a visitar mi palacio, sino yo te estoy invitando para que de ahora en adelante tú puedas vivir en mi palacio. No solamente tú, tu familia. No, ¿qué digo tu familia? Toda tu colonia. Estoy invitando. Y juntos todos ustedes serán un reino de sacerdotes con acceso directo al rey. ¿Cómo responderías? Probablemente con asombro, luego incredulidad, porque un rey, una majestad no viene y se dirige a todo el mundo. Y después, con una pregunta: ¿por qué yo? ¿Qué hice yo para poder merecer esta invitación tan maravillosa? Y la respuesta sería: no hiciste nada. Es pura gracia. Ve meditando en ello. Es pura gracia. Esta invitación que yo estoy narrando o parafraseando no es una historia, hermanos. Es exactamente lo que Dios ofreció a Israel en el Éxodo 19. Un pueblo que 3 meses antes había sido propiedad de Faraón, 400 años, un pueblo que no tenía un nombre más allá de la utilidad como mano de obra o como esclavos que eran. Pero ahora Dios les dice: seréis para mí un reino de sacerdotes y de gente santa. Escuchen bien, no individuos ocasionales. No, porque a veces nosotros nos cerramos yo, no. Un reino entero, un pueblo completo. Y lo que Dios, miren, dijo a Israel en ese desierto, escuchen con atención, porque miles de años después el apóstol Pedro lo recoge y lo dirige, ¿sabe a quién? Lo dirige a nosotros ahora. Miren lo que dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Eso sí nos dice Pedro a nosotros. Pero entonces viene la pregunta que no podemos nosotros evitar en esta mañana. Si somos llamados a ser un reino de sacerdotes, ¿por qué muchas veces vivimos como individuos desconectados? ¿Por qué vivimos nuestra vida aislados? ¿Por qué nosotros nos creemos espirituales a nuestra manera? Nosotros, yo. ¿O por qué cuando estoy pasando y batallando con problemas, por qué me alejo? ¿Por qué no hablo con mi gente, con aquellos que son mi familia? Vamos a Éxodo capítulo 19 y vamos a dar la lectura. Es un poco larga, pero bien vale la pena. Y quisiera que todos podamos leer, y conforme vamos leyendo las escrituras, podamos ir meditando en lo que Dios va a hablar a cada uno de nosotros en este día. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí.
Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaetado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirá al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Esta es la palabra de nuestro buen Dios en esta mañana. Padre Santo, nos acercamos a ti, Señor, con mucha reverencia. Llevamos semanas mirando tu santidad desde diferentes ángulos. Hemos visto cuánto nos confronta, cuánto nos expone, cuánto nos transforma.
Que hoy, Señor, abre nuestros corazones y nuestra mente de tal manera que estemos apercibidos de lo que tú quieres hablarnos a cada uno. Que no consideremos que hemos venido a un centro de distracción, a un cine, sino a este lugar donde nos encontramos contigo cara a cara. Hoy queremos ver algo diferente. Lo que tú tienes en mente, Señor, para nosotros. No solamente como individuos, sino como pueblo tuyo. Habla, Señor, a nuestro corazón que tiene esa tendencia individualista espiritual. Habla, Dios de los cielos, a esa soledad que disfrazamos de independencia. Y decimos, no quiero molestar a nadie. Muéstranos la belleza de lo que tú estás construyendo. Algo más grande que cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, todas esas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares y estemos con reverencia y muy atentos a lo que el Señor en esta mañana quiere ministrar a cada uno de nuestros corazones. ¿Qué tal si empezamos con una pregunta diagnóstica? ¿Cómo complementarías tú la frase ser cristiano es? ¿Qué significa para ti ser cristiano? Y yo creo que para muchos la respuesta llega bastante rápido y suena, ser cristiano es tener una relación personal con Jesús. Otros tal vez digan, ser cristiano es estar seguros de poder ir al cielo. Otros tal vez puedan decir, ser cristiano es vivir de acuerdo a los valores cristianos que están en la Biblia. Y otros posiblemente digan, ser cristiano es tener una paz interior. Y todos estos elementos tienen un poquito de verdad, no mucho, un poquito. Escúcheme con atención, no se pierda usted esto que puede transformar su vida el día de hoy. Pero nota algo en todo lo que yo estoy mencionando, no se pierda esto, porque todo lo que yo he mencionado está hablando de posturas individualistas. Yo. Todo se trata de mi relación, todo se trata de mi salvación, todo se trata de mi vida y todo se trata de mi paz. ¿Ya captaron el punto? Porque fíjense esto, porque cuando nosotros leemos las escrituras, el énfasis es radicalmente diferente. Dios no te dice, yo te elegí a ti individualmente para que tengas una experiencia espiritual privada conmigo. No. Dios dice, yo os elegí como mi pueblo. Yo os elegí para que sean mi reino. Yo os elegí para que funcionen como sacerdotes, como una comunidad de sacerdotes. ¿Y de dónde salió eso? Es que yo no siento, es que yo sí siento, es que estoy triste, yo sí estoy alegre, yo, en cada cosa, yo, es que yo no creo, ¿qué importa? ¿Se dan cuenta? Eso se llama antropocentrismo. Nos centramos en ¿quién? En el hombre, exactamente, en el hombre, yo. Como lo señaló Tim Keller en su libro La Iglesia Centrada, es un libro maravilloso que me encanta. Él dijo lo siguiente, y abro comillas, el cristianismo moderno ha privatizado la fe hasta el punto de que muchos creyentes piensan que la iglesia es opcional. Van si les conviene, sirven si tienen tiempo, se comprometen si les beneficia, pero eso no es el cristianismo bíblico, eso es consumismo religioso. Y cierro comillas. Qué tremendo, pero es verdad. Hay una diferencia enorme, hermanos, entre consumir espiritualidad y pertenecer al pueblo.
El consumismo llega al culto preguntándose: ¿qué voy a recibir hoy? Sí. Mientras que el que es integrante del pueblo llega preguntando: ¿qué traigo yo hoy a este cuerpo? ¿Por qué es mi cuerpo? El consumidor espiritual comienza a evaluar la música. Mira, desafinaron en tal tema. Se equivocaron aquí. No tocó bien la guitarra. No tocaron, mira, no tocaron bien el violín. Sí. Comienzan a evaluar el sermón. Comienzan, mira, no prendieron los climas, qué calor que hace. Sí. Pero el sacerdote del reino llega sabiendo que viene a tener un encuentro con el Dios vivo junto a su pueblo. Un encuentro sagrado. No vengo a distraerme. Este no es el cine. Yo vengo a tener un encuentro real con el Dios del universo. Y frente al Dios del universo, lo único que puedo estar es atento a qué quiere Dios de mí. ¿Cómo va a hablar a su pueblo? Y Éxodo 19 nos confronta con una verdad que hemos olvidado. La santidad no es individual, es comunitaria. Y yo sé que algunos estarán ahí pensando: ¿a poco sí? Sí. Dios nunca jamás ha formado un grupo de místicos solitarios espirituales que vivan por donde están, por aquí, por allá, por donde se les dé la gana. No. Dios está formando un pueblo que vive junto, que adora junto. Está formando un pueblo que es su iglesia y que representa, toda la iglesia representa el carácter de Dios ante el mundo. ¿Y sabe por qué se fija en un pueblo? Porque todos nosotros no podemos trascender, revelar el carácter de Dios. Unos van a revelar una cosa, otros otra cosa, otros otra y otros otra del carácter de Dios. Porque no somos dioses, no podemos revelar el carácter de Dios. Por eso es que es innecesaria, ¿qué cosa? Toda la iglesia, ¿se dan cuenta? Toda la iglesia. Y cuando perdemos esa visión, perdemos algo esencial del evangelio mismo. Han pasado, hermanos, exactamente 3 meses desde que Israel salió de Egipto. 3 meses de desierto, de maná, de codornices, de agua brotando de una roca. 3 meses de haber vivido bajo la cobertura de esa columna de fuego por las noches y de esa nube en el día que los cubría del calor. Y piensa tú, comienza a meditar en esto que acaba de ocurrir. Estas personas vivieron 400 años de esclavitud. 400 años que no tenían un nombre propio. Eran los esclavos simplemente. Lo único que les daba valor era lo que podían producir, la cantidad de adobes que podían ellos producir. Ellos no tenían tierra, ellos no tenían futuro, no tenían una identidad colectiva. Estaban marcados únicamente por ese sufrimiento compartido del uno con el otro como esclavos. Es lo que les unificaba, es lo que les identificaba a todos. Pero en cuestión de semanas, todo cambió. Las plagas, un mar dividido, un ejército de Faraón ahogado, pan que descendía del cielo llamado maná, y ahora ellos se encuentran al pie del monte Sinaí y Dios va a hablar. Dios va a hablar. Pero fíjense algo interesante, que antes de dar la ley, es decir, antes que Dios dé los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos están en Éxodo 20, y ustedes lo saben. Antes de cualquier requerimiento, Dios hace algo que define todo lo demás. ¿Sabe qué hace Dios? Dios le dice quiénes son.
quiénes son. Y eso es lo que a veces se nos olvida. Éxodo 19 es como la bisagra, hermanos, del libro. Todo lo anterior a Éxodo 19 apuntaba a ese momento. Y todo lo que viene después explica a partir de lo que se dice acá en este capítulo. Quiero que sepan que este capítulo es el momento fundacional de la identidad de Israel como pueblo de Dios. Aquí es que comienzan a existir como pueblo escogido de Dios. Y como veremos, esto tiene todo que decirnos para nosotros en el 2026. La semana pasada estudiamos lo que pasa cuando un pueblo pierde el temor de Dios. Decíamos que la adoración se corrompe, que la comunidad, ese sentido de pertenencia se destruye, que los vulnerables sufren cuando un pueblo no tiene temor de Dios. Pero hoy estamos mirando al otro lado. No lo que se pierde cuando nos alejamos, sino que sabe que estamos viendo lo que Dios tiene en su mente cuando Él nos llama. La identidad que Dios diseñó desde el principio para su pueblo. Escuchen con atención. Dios no nos salva para vivir vidas espirituales privadas. Dios nos salva para ser un pueblo santo, un reino en conjunto de sacerdotes que viven en una comunidad consagrada, que representan su gloria ante el mundo que nos está mirando. La santidad individual es imposible sin una santidad comunitaria. Hay 4 etapas básicamente claras en este pasaje. Primero está el fundamento, la gracia de Dios que siempre antecede a todo. En segundo lugar, vamos a ver la identidad, lo que somos como ese pueblo especial de Dios. Y en tercer lugar, vamos a ver el llamado, lo que significa ser reino de sacerdotes. Y en cuarto lugar, la preparación, cómo nos consagramos juntos para vivir esto. Permítame leer el versículo 4, es el más importante del capítulo y es el primero que Dios pronuncia. Miren lo que dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Escuchen con atención, hermanos. No pierda de vista el desarrollo. Antes que Dios dé cualquier mandamiento, antes que Dios establezca cualquier condición, antes de cualquier expectativa, primero les hace recordar de lo que Dios ya hizo. Observa la gramática. Vosotros visteis lo que yo hice. No dice lo que ustedes hicieron. No dice cómo ustedes escaparon, cómo ustedes resistieron, cómo se organizaron. No, lo que yo hice. Eso es importantísimo. Y luego, una imagen que lleva siglos siendo una de las más hermosas de todas las escrituras. Dice: os tomé sobre alas de águilas. El águila en la cultura del oriente era un símbolo de protección que carga desde abajo. Viene y sostiene fuerte. No empuja, sino sostiene. Deuteronomio 32:11, fíjense lo que nos dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Y termina con la frase que contiene todo: os he traído a mí. Es lo que Dios te está diciendo. O sea, no los traje a una tierra, no los traje a una religión, no los traje a un sistema de reglas, los traje a mí. Es lo que está diciendo Dios.
Qué interesante. Lo que Dios establece aquí es el orden correcto de todo lo que va a seguir. Es decir, primero es la gracia. Primero, después de la gracia, sigue la identidad. Y luego sigue el llamado. Y luego la preparación. Nunca es al revés. Y este versículo, vamos a decir, destruye básicamente dos errores que viven con gran comodidad dentro de la iglesia. El primero es el legalismo. Debo obedecer para que Dios me acepte. Pero el versículo 4 viene antes de cualquier mandato. Dios actuó antes de pedir nada. Yo los saco, yo los cargo y yo los traigo hacia mí. Es lo que está diciendo Dios. Y el segundo error que existe es el individualismo espiritual. Mi salvación es un asunto privado entre Dios y yo. Pero noten algo que es fácil pasar por alto en la gramática del texto. Dios no dijo, te traje a mí en singular. No lo dice. Dice, os traje a mí en plural. Fuimos salvados todos para vivir juntos, para funcionar juntos. Eso no significa que seamos iguales uno que otro, pero sí que tenemos que estar juntos. La salvación en la Biblia nunca solamente es liberación individual de algo. Es una liberación de algo para una relación con Dios, pero que se vive siempre en comunidad. Siempre. Y Pablo, el apóstol, recoge exactamente este orden cuando habla ahí en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. La salvación por gracia, la que Dios hizo. Y luego en el versículo 10 nos habla respecto a las buenas obras que fluyen de lo que Dios ya hizo en nosotros. Es decir, primero el don, luego la respuesta a ese don que nosotros recibimos. Y en el evangelio el orden también sigue el mismo patrón. Presten atención, un versículo que ustedes conocen, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso es Éxodo 19:4, lo primero en el Nuevo Testamento. Y más adelante dice, así que alumbre vuestra luz. Eso es la respuesta de haber nacido de nuevo y sido amados primero. ¿Se dan cuenta? Como escribió Bryan Chapell en Cristocéntrico, y abro comillas, él escribió lo siguiente: el evangelio no nos llama a actuar para ser amados, nos llama a actuar porque ya somos amados. Esa diferencia cambia todo el peso de la vida cristiana. Cerramos comillas. Durante muchos años, hermanos, hay personas que están dentro de una iglesia, pero que han vivido su relación con Dios con un esfuerzo constante por agradarle, y muchas veces cuando fallan se autodestruyen, se autocastigan. Una vida espiritual marcada por disciplina, por sacrificio, y es la sensación persistente de nunca ser lo suficiente. Para muchos, abrir la Biblia, y por eso no lo abren, significa pensar, ahora Dios, hoy día, Dios, ¿qué me va a pedir? ¿Qué más tengo que hacer acá en la Biblia? A ver, ¿qué cosa quiere Dios? Y yo quiero decirles, tal vez usted diga, no, yo no, pero ¿saben qué? Es una de las formas más comunes de acercarse a la Biblia, para encontrar qué Dios quiere que tú hagas. Pero al llegar a un texto como Éxodo 19:4, que es el que estamos estudiando en esta mañana, el enfoque cambia por completo. Porque Dios no comienza pidiendo, Dios comienza recordando ¿qué cosa? Lo que Él ya hizo. El orden no cambia en el 2026, sigue siendo exactamente el mismo. Yo os tomé, yo os traje, no dice yo te traje a ti solo, yo os traje. Dios siempre va a actuar antes de poder exigir. Siempre rescata antes de enviar o de mandar. Siempre da identidad antes de dar instrucciones.
Y cuando eso se entiende, ¿sabe qué? Toda la vida cristiana se reordena. Y eso es el glorioso evangelio de nuestro Señor. No es una lista de condiciones que cumplir para ser aceptado, no. El evangelio es una historia de lo que Dios ya hizo y que ahora nos invita a vivir desde ese evangelio. A ver, ¿cuántos de nosotros seguimos viviendo con esa misma mentalidad de antes de este domingo? Leyendo la Biblia y preguntando, a ver, Dios, ¿qué me pide el día de hoy? A ver, voy a ver. Y muchas veces leemos y justo das con un pasaje que te tira contra la lona porque dices, no voy a poder hacerlo. Pues no. Es decir, en lugar de maravillarnos por lo que Dios hizo, estamos nosotros regresando a la esclavitud, y ese es el problema. Miren esto, tiene que creer que la gracia precede a todo requerimiento. Señor, yo no puedo hacerlo, yo no lo puedo lograr. No puedo obedecerte perfectamente, Señor, ayúdame. Pero yo confío en el sacrificio de Cristo Jesús, porque Él sí cumplió perfectamente lo que yo no puedo el día de hoy. Acudir una y otra vez a la cruz. Tu obediencia no construye la relación con Dios. Tu obediencia responde a una relación que ya existe por lo que Él ya hizo. Y entonces comienzas a maravillarte y decir, yo no soy digno, Señor, pero sé que por lo que Cristo ya hizo, yo puedo acercarme con total confianza, sabiendo que no soy merecedor. Eso no significa que sigamos pecando. No, porque ese amor por el que hizo por ti te va a cambiar, te va a transformar. Sabes que estás haciendo mal, entonces te arrepientes, porque es poner fe y arrepentirse, las dos cosas, recuerden ello. Yo dejo de ir en ese camino que no está bien. Yo sé que no está bien. Yo me arrepiento, entonces yo le doy la espalda y ahora camino en sentido contrario. Es metanoia, es arrepentimiento. Los jóvenes, adolescentes, tienen un raro entendimiento del evangelismo. Dicen, voy a tener una novia que no es cristiana, pero está bonita y la gusta, y yo la voy a convencer que vaya a la iglesia. Te digo algo desde ya. No hay un solo pasaje en las Escrituras que diga que el noviazgo es un camino evangelístico. Ni uno. Desecha eso si quieres tú venir nuevamente y depender de Jesucristo. En esta mañana examina si en algún lugar de tu corazón todavía funciona la lógica del esfuerzo para ser aceptado. Ese lugar necesita que el versículo 4 que estamos estudiando lo alcance el día de hoy. Y una vez que el fundamento queda claro, que la gracia de Dios siempre va primero, ahora sí Dios procede a decirles algo que ningún pueblo de la historia, fíjense, ningún pueblo de la historia de la humanidad había escuchado antes, jamás. ¿Sabe qué hace Dios? Les dice quiénes son. No, usted preste atención porque esto es maravilloso. A mí me derritió cuando comencé y entendí esta parte. Miren el versículo 5. Dice, vosotros, ¿a quién es? No dice tú. Vosotros, iglesia, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Escuchen, porque mire, tal vez ahí no nos suena mucho, pero dice, la expresión especial tesoro viene del hebreo sejulá. Memorícese eso, sejulá. Y en el mundo antiguo era un término técnico para poder describir la colección personal de un rey, no de cualquiera, de un rey. No está hablando, sejulá no está hablando de la riqueza funcional de todo el reino que administraba,
No. Sejulá se refiere a esos objetos que el rey guardaba en sus aposentos privados, en sus cajas fuertes, para que me entiendan, personal. ¿Por qué los guardaba así? Porque sejulá era algo que el rey valoraba de manera personal, de manera íntima, de manera irrepetible. No era lo más valioso en términos económicos, pero era lo más hermoso en términos relacionales. Y Dios le dice a Israel: eso es lo que ustedes son para mí. Ustedes son mi sejulá. Ustedes no son un pueblo entre muchos que yo administro con equidad. Lo que me pertenece de manera especialmente personal. Esos son ustedes. Ustedes son mi sejulá. Y lo que sigue es igualmente importante. Dice: porque mía es toda la tierra. Y esta frase no es una aclaración geopolítica, por si acaso. Esto es teología pura. Dios no elige a Israel porque no tiene otra opción. La elige siendo dueño de todo, con todas las alternativas posibles, y los elige a ellos. Imagínate que en lugar que Dios ponga su mirada sobre ti, pudo poner su mirada en otros que cantan mejor que tú, que predican mejor que tú, que enseñan mejor que tú, que hacen la limpieza mejor que tú, que son mejores sugieres que tú, y te elige a ti para que sea su sejulá. Y muchas veces ponemos la cara como que no me importa tanto. ¿Estás despreciando el llamado de Dios a ser su sejulá? ¿Te atreves a ello? No lo sé. Comienza a meditar eso, porque es algo bastante profundo, si te das cuenta. Yo cuando comenzaba a entender, a recordar todo esto y analizar, decía: Señor, tú pudiste poner otro pastor en Níger, que hay muchos mejores que yo, que tal vez ni siquiera están enfermos como yo, no son tan limitados como yo. Pero me escogiste a mí, oh Dios, y te agradezco, aún siendo indigno. Porque recuerde esto, que la elección de Israel no tiene nada que ver con sus méritos. Deuteronomio 7 lo dice sin rodeos. Dice lo siguiente: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y esa es la razón por la que yo entiendo que Dios me llama a su servicio sin merecerlo, porque soy realmente el más insignificante. Y usted muchas veces, no sé si entiende ese llamado a ser el sejulá de parte de Dios, y usted: no me importa tanto. Elegido por decisión soberana y amorosa de Dios, no por ninguna cualidad propia. Y ese es el patrón que se repite en el Nuevo Testamento. En Cristo nosotros heredamos esta identidad, y Pedro lo dice justamente tomando las palabras exactas de Éxodo 19. Miren lo que dice Primera de Pedro 2:9. Lo veíamos este jueves pasado. Cada cosa que está en el Antiguo Testamento, pero que se repite igualmente en el Nuevo Testamento, es un llamado universal. Dice lo siguiente: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido, sejulá. La misma identidad ahora extendida a todos los que están en Cristo, sin distinción de raza, de cultura, de idioma o de historia. Hermanos, y si eso es lo que somos, necesitamos hacernos una pregunta con honestidad: ¿lo estamos creyendo? Porque si tú no vives como el sejulá, es que no lo has creído y necesitarías arrepentirte. Porque hay una distancia enorme entre conocer una doctrina
y vivir desde ella. Muy diferente. Jesús le dice a sus discípulos en Juan 15, 16, algo que resuena con toda fuerza en Éxodo 19. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El mismo orden, si se da cuenta. El mismo iniciador. La misma gracia va primero. Allí está. Y en Efesios 1:4, Pablo lo lleva aún más. Dice, más atrás quiero decir, nos escogió. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Antes de que existieras. No estabas ni en proyecto y Dios ya te había puesto la mirada para llamarte. Antes de que pudieras hacer algo para merecer o perder esa elección. Antes del tiempo mismo. ¿Y sabe qué hace eso? Eso nos quita y aplana cualquier arrogancia espiritual. Yo me creo más espiritual, yo soy esto, yo aquello, yo lo otro. Yo soy mejor predicador que él, que ella. Aplasta cualquier arrogancia espiritual. Lo que produce es una humildad profunda y una gratitud en lo más íntimo de nuestro corazón. Porque esa elección no tiene nada que ver con lo que hiciste y todo con lo que Él decidió. Como escribió Dietrich Bonhoeffer en Vida en Comunidad, en ese libro maravilloso, dijo lo siguiente, abro comillas: el cristiano no es un individuo religioso, sino un miembro del cuerpo de Cristo. No puede pensar en sí mismo aislado de la comunidad, porque su identidad está fundamentalmente ligada al pueblo de Dios. Cierro comillas. Hay una pregunta que casi siempre hago cuando toca consejería pastoral. Cuando alguien está luchando con ese sentido de valor, con esa sensación de que no encaja en ningún lugar y de que no es suficiente. Y la pregunta es esta: ¿de dónde estás sacando tu identidad hoy? ¿De lo que eres? ¿De lo que estudiaste? ¿De tu trabajo? ¿De dónde estudias? ¿De la colonia donde vives? ¿Del coche que tienes? ¿De dónde? Porque todos, absolutamente todos lo sacamos de algún lugar. A veces lo podemos sacar del rendimiento, a veces lo sacamos de la aprobación de otros, que todo el mundo, wow, mira qué padre, tú sí que eres lo máximo, tú, y lo sacamos de eso. Y muchas veces queremos que nos pongan ahí. Wow, tú, mira, si tú estuvieras con nosotros, no. Una vez alguien me dijo, pastor, ¿sabe qué? Me voy a ir de la iglesia porque allá me están dando espacio para predicar, para desarrollar mi don. Me lo dijo literalmente. Yo le dije, piénsalo, ora al Señor. No puedes agarrar y se fue. Y ya no está más en ningún lugar. Porque ponen primero lo que creen que tienen, en lugar de poder concebirse. Yo soy Sejulá de Dios, ¿a dónde me voy a ir? Si yo me fuera arriba a los cielos, ahí estás tú. Si me voy abajo de la mar, ahí estás tú, Señor. Entonces yo soy Sejulá, ¿a dónde me voy a ir? ¿Qué más quiero de esto? Hermanos, lamentablemente muchas veces estamos buscando fuentes inestables. Oh, mira, me alaban como, mira, dice que me vieron predicar y entonces yo, wow, yo creo que sí sirvo. Cuando estaba en Estados Unidos me estaban invitando para ir a otro lugar. Me dijeron, hermano, ¿sabes qué? Yo te he visto predicar y la verdad estás como desperdiciándote tantito allí y te invitamos mejor. ¿Por qué no vienes acá? Acá, mira, la iglesia es mucho más grande, me dijeron. Y Dios me dijo, no, ¿sabes qué me dijo Dios? Te vas a Monterrey donde no hay ni siquiera iglesia.
porque no había, y ustedes lo saben, a plantar una iglesia de cero. Es mejor seguir siendo el sejulá de Dios que en lugar de hacer mi voluntad. Y siempre me preguntan, ¿por qué todo el mundo se quiere ir a Estados Unidos con sus ministerios si tú te vienes de Estados Unidos para acá? ¿Por qué? Porque yo soy el sejulá de mi Dios. ¿A dónde más voy a ir? ¿Qué más alto puedo aspirar? Muchas veces nuestras fuentes inestables nos hacen que podamos nosotros depender de un mal día en el trabajo y te sientes un fracaso. Otro día de repente alguien te critica y toda tu autoestima se viene por lo bajo, por los suelos. ¿Cómo estás? Aquí batallando. Dios mío. Pero el versículo 5, no pierdas de vista esto, ofrece algo completamente diferente. ¿Sabes qué ofrece? Una identidad que no fluctúa ni arriba ni abajo. ¿Por qué? Porque no depende de ti. Eres el sejulá, eres el tesoro personal de Dios omnipotente. No porque lo hayas ganado, sino porque Él, en su gran amor, sabiduría, te eligió para que seas el sejulá de Él. Para que seas el tesoro personal de Dios. Escúcheme esto. Ser el tesoro personal de Dios no es un privilegio para disfrutar en privado. Esa es una identidad que tiene una dirección. Y lo que Dios acaba de declarar viene con un llamado que nadie en ese desierto donde estaba Israel esperaba escuchar. Versículo 6, mire lo que dice: y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. 3 palabras que revolucionaron la historia de la religión: reino de sacerdotes. En el mundo antiguo, para que entiendan, el sacerdote era el mediador entre los dioses y el pueblo común. Ese era el sacerdote. Es decir, una casta especializada, una casta separada, una casta con acceso privilegiado que el pueblo ordinario no tenía. El pueblo no llegaba directamente a Dios, llegaba siempre a través de un sacerdote. El sacerdote llegaba a Dios a través de un ritual, y el ritual estaba controlado por pocos. Pero en el mundo antiguo también había reyes, y los reyes tenían una función muy diferente al sacerdote. Los reyes gobernaban con autoridad, los reyes administraban todos los recursos que había en el reino. Los reyes se encargaban de proteger al vulnerable y de seguir ganando más espacio, más terrenos para su reino extenderlo. Escuche con atención, ningún pueblo en el Antiguo Oriente era ambas cosas. Los reyes gobernaban, pero no mediaban, es decir, no eran sacerdotes. Y los sacerdotes mediaban, pero no gobernaban. Y Dios les dice a Israel: vosotros seréis las dos cosas, reyes y sacerdotes. Y no solamente unos pocos, sino todos. Piensa en lo que esto significa en términos prácticos. Porque como sacerdotes tienen una función hacia afuera: representar a Dios ante el mundo, mostrar el carácter de Dios, proclamar el carácter o el nombre del Dios Altísimo. Pero también tenían una función hacia adentro: interceder, llevar al pueblo ante Dios, a orar unos por otros. Y como reyes ejercen esa autoridad espiritual sobre el pecado, sobre sus propias vidas, y administraban como mayordomo los recursos que Dios mismo les había confiado. Protegen al vulnerable, extienden el reino en cada esfera donde ellos viven. Y mira, 1 Pedro 2:9 lo aplica directamente a la iglesia. Dice esto: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Es decir, no solamente el pastor anuncia, todo el reino de sacerdotes anuncia. Todo el reino de sacerdotes proclama. No solamente el equipo de liderazgo intercede, todo el pueblo ora. Los martes que lleguen a la oración los que quieran. Yo estoy bien en mi casa viendo mi serie de Netflix. O tengo muchas cosas que hacer. Todo el pueblo que es llamado intercede. No solamente los que tienen ministerio formal representan a Dios. Cada creyente es portador de la presencia donde vive. Y yo sé que algunos están pensando, porque ustedes son muy inteligentes y rápido comienzan a meditar y pensar. Algunos estarán pensando, pero eso suena como que entonces no hay necesidad de liderazgo, no hay necesidad de estructura. El sacerdocio es universal, hermanos, no elimina el liderazgo. Los líderes son sacerdotes que equipan a otros sacerdotes. Por eso tienen que estar equipados primero. Equipan a otros, ¿para qué? Para ejercer el sacerdocio en el lugar donde se desempeñan. Imagina la escena. Es el momento de la crucifixión. Jesús acaba de entregar su espíritu. Y en ese momento, en ese instante, la palabra del Señor dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. El velo, recuerden, era esa cortina grande, gigantesca, ¿verdad? Pesada, gruesa. Era el que separaba, era la barrera física entre la presencia de Dios y el pueblo. Y solamente el sumo sacerdote lo cruzaba una vez al año con sangre de animales que había sacrificado, y entraba temblando. No entraba, justo se me antojó ahí tomar un juguito, y entraba con su jugo. ¿Ustedes se imaginan entrar a la presencia de Dios con su jugo? No, entraba con reverencia santa ante la presencia de Dios, temblando. No sabía si estaba realmente puro, aunque ellos hacían todo el ritual de la purificación 7 veces antes de entrar. Y entraba con suma reverencia. Pero en el momento en que Jesús muere, Dios mismo rasga ese velo, no de abajo arriba, no, como si un hombre lo hubiera hecho. ¿Cómo hace? De arriba hacia abajo, es decir, desde el lado de Dios hacia el lado del pueblo. Y lo que Israel escuchó como promesa en Éxodo 19, ¿saben qué pasa? Cristo lo cumple en el Calvario. El acceso al Padre ya no pasa por una casta sacerdotal. Ahora el acceso al Padre pasa por la sangre de Jesús. Y esa sangre nos hizo a todos sacerdotes. Y Hebreos 4:16 dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, no con temor, no como intermediarios, sino confiadamente. Ese es el sacerdocio universal que Éxodo 19 prometió, y Cristo lo cumplió. El pastor Tim Keller, en su libro Jesús el Rey, escribió lo siguiente: el sacerdocio de todos los creyentes no es una doctrina sobre la estructura de la iglesia. Es una declaración sobre la vocación de cada creyente. Eres portador de la presencia de Dios donde quiera que vayas. Déjame preguntarte algo muy concreto. ¿Dónde estarás mañana, lunes, a las 9 de la mañana? Algunos en la escuela, otros en su oficina, otros tal vez en el taller, otros cocinando, otros en el hospital, otros trabajando home office, porque también hay, ¿no? Eso se ha vuelto muy natural ahora. Te digo algo y escucha con atención. No importa el lugar donde tú te encuentres, ese lugar es tu templo.
Mastícalo. Piensa. Esas personas que están a tu alrededor son las personas ante quienes tú representas a Dios. Y esas personas a tu alrededor son a quienes tú llevas ante Dios en oración. Tú no eres un cristiano que trabaja en su oficina. Eres el sacerdote asignado a esa oficina. La diferencia entre esas dos frases es la diferencia entre ir a trabajar e ir a una misión. ¿Cómo lo has considerado tú? Eso cambia todas las cosas. Pero hay algo, hermanos, en el pasaje que no nos deja pasar por alto. Una identidad tan grande, un llamado tan profundo, no se vive de manera casual, tampoco se vive de forma aislada, requiere preparación. Y en esa preparación, lo veremos ahora, tampoco es individual. Versículos 10 y 11. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Dios va a descender. Dios va a hacerse presente de manera tangible, de manera audible, de manera visible. Pero antes de ese momento da instrucciones claras de cómo deben prepararse. Y aquí en lo que leímos vemos 6 elementos que vale la pena rápidamente verlos uno por uno. Primero dice, santifícalos. El hebreo es kadash, que significa consagrar, apartar, separar, hacer santo. Y nota algo crucial, no es algo que Israel hace por sí mismo. Moisés debe santificarlos. Es decir, la santificación no viene de ti, viene de afuera. Segundo lugar, dice hoy y mañana, es decir, toma tiempo. No es instantáneo, es un proceso. Lo tercero que vemos es, dice, laven sus vestidos. Es decir, una purificación externa, pero que simboliza la purificación interna. La ropa limpia representa corazones en orden delante de Dios. Lo cuarto, estén preparados. No se llega al encuentro con Dios de manera casual. No. Requiere una disposición intencional. Hoy, como nos preparamos los domingos, ¿no? Hoy voy al servicio de adoración. Ya vamos orando en la casa, Señor, vaya preparando este corazón. Y llegamos así. Entonces requiere una disposición intencional. Quinto, dice al tercer día, es decir, es específico. Dios es el que establece el tiempo y el pueblo debe estar listo cuando Él llegue. Y sexto, lo que unifica todo, dice, santifícalos, laven, estén preparados. Que, no sé si ustedes se percataron, todo está en plural, no hay nada en singular. Es decir, que la preparación es colectiva, se consagran juntos, esperan juntos. El encuentro con Dios ahí en Sinaí no es un evento privado, yo con Dios, yo solito, yo soy el más espiritual. No, es una experiencia comunitaria. Hermanos, en el mundo evangélico contemporáneo tenemos una tendencia poderosa hacia esa espiritualidad privatizada. Mi devocional con Dios, mi relación con Dios, mi tiempo con Dios, mi crecimiento espiritual. Y nada de eso está mal. El problema es cuando eso que haces se convierte en tu todo. ¿Ya entendieron? No está mal. El problema es cuando eso que haces privadamente, personalmente, se convierte en tu todo. Porque la santificación en el Nuevo Testamento, siempre ocurre en el contexto relacional. ¿No creen? Vamos a ver. Hebreos 10, 24 y 25.
Considerémonos unos a otros para estimularnos, unos a otros, fíjense, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Santiago 5:6 dice: confesaos vuestras ofensas que unos a otros. Cada vez que vea unos a otros, ¿de qué está hablando? De comunidad. Nada es individual. Y orad unos por otros. Ahí está. Y 1 Tesalonicenses 5:11, edificaos unos a otros. No, yo estoy bien con Dios. Yo veo los videos ahí en YouTube y todo lo demás. Así me dijo alguien esta semana. Y dije, pues no están los videos últimos, no están ahí en YouTube y ni los vas a poner. ¿Cómo que no? Asiste. Hermanos, siempre que vamos a encontrar unos a otros, vamos a darnos cuenta que esa es la ecuación de Dios, unos a otros. Y la razón es pastoral. Hay cosas que tú no vas a poder ver de ti mismo sin los ojos de alguien que te conoce a ti. Hay hábitos que tú no puedes romper sin esa responsabilidad de alguien que te pregunte, ¿cómo vas? Hay verdades que tú no vas a poder creer del todo. Y de todo lo que estoy diciendo, probablemente tú vas a decir, yo no creo todo lo que dijo el pastor. Quiero el 25%, pero el resto como que no me cuadra. ¿Qué importa si no te cuadra? Es la palabra de Dios. Y muchas veces necesitamos que alguien que también está ahí te explique, te transmita esas verdades de tal manera que tú puedas tener una comprensión clara sobre ello. Hermanos, en Cristo la santificación tiene 3 dimensiones que se complementan. Número 1, nos santificó una vez por todas. Dice Hebreos 10:10, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Eso lo saben ustedes. Es una posición en Cristo, es permanente, es inamovible. Número 2, nos santifica. ¿Cómo es la santificación? Progresiva. No somos santos de un día para otro. Es una progresión, poco a poco. Dice 1 Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es proceso continuo que dura ¿cuánto? Toda la vida. Y nos santificará completamente cuando, mire, 1 Juan 3:2 promete, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Es decir, en la consumación futura de lo que ya comenzó hoy. Pero note esto, que incluso la santificación es progresiva. En el Nuevo Testamento, ¿saben qué? Es comunitaria, no es individual. Jesús no formó discípulos aislándolos, no, los formó a todos juntos, los preparó a todos juntos y los envió ¿cómo? A todos juntos. Hermanos, hay casos como el de una mujer llamada Carmen, no es ninguna Carmen de acá, sino es otra por si acaso, que durante años vivió lo que ella misma describía como una fe de armario. Ella creía, ella oraba, ella leía su Biblia, pero no vivía en comunidad. En su momento llegó a pensar, es más fácil así, sin complicaciones, sin conflictos, nadie se entera de mi vida, así que yo estoy bien, sin tener que lidiar con otros. ¿Para qué? Si no puedo ni con los míos, voy a poder con otros. Ya sabes, esos pensamientos egoístas que tenemos, porque eso es lo que es. Pero con el tiempo, al integrarse a una comunidad misional, algo comenzó a cambiar. Después de un par de años, de 2 años de haberse integrado, fíjese, pasó, no fue de un día para otro, 2 años en una comunidad misional, ella pudo expresar algo como, estas personas vieron en mí cosas que yo no veía. Identificaron patrones en mi vida que yo de alguna manera había normalizado por completo, que decía, no, eso es normal. Y no me lo dijeron con dureza, sino con lágrimas, porque realmente yo les importaba. Y esa experiencia, hermanos, produjo en ella una transformación tan profunda, tan poderosa, de esas que difícilmente ocurren
cuando la vida cristiana se vive en aislamiento. Eso es la preparación comunitaria de Éxodo 19. Personas que se consagran juntas, que se ven mutuamente, que se llevan mutuamente ante el Señor. Dejemos de fingir que podemos crecer solos. Dejemos de usar la independencia como excusa espiritual muy sofisticada. La preparación en Éxodo 19 no fue sugerida, fue mandada y fue colectiva. Y te pregunto lo siguiente: ¿con quién te estás consagrando esta semana? No me refiero si tú tienes un devocional. Te pregunto si hay alguien al que tú le rindes cuentas y que te está rindiendo cuentas. Te pregunto si hay alguien que sabe cómo realmente tú estás. Alguien que te pregunta cómo vas en tu matrimonio, cómo vas en tu trabajo, cómo vas en tus relaciones, cómo vas en tu fe, cómo vas en tus luchas más honestas, más profundas. Alguien que no por teléfono, cara a cara, que ora por ti con nombre, con detalles, con conocimiento real de lo que es tu vida. Y si la respuesta es nadie, eso no es independencia espiritual, eso es una orfandad que tú has elegido. Arrepiéntete. Ya quiero ir sobre el final. 4 procesos que forman una sola historia. La gracia va primero. Dios actuó antes de pedir algo. Número 2, la identidad que no merecemos. Somos su sejulá, su tesoro personal. Y eso nos tiene que dar una identidad. Número 3, un llamado que nos transforma cada lunes cuando vamos a empezar la semana. Somos un reino de sacerdotes en los lugares donde trabajamos, en los lugares donde vivimos, en los lugares donde nos distraemos. Y en cuarto lugar, una preparación que no puede hacerse en soledad porque nos consagramos juntos de forma corporativa. Esta semana, una sola pregunta que quiero que cargues contigo y vayas masticando. ¿Estás viviendo como lo que tú eres? ¿O estás viviendo como lo que eras antes de que Dios te saque de tu Egipto? Porque la respuesta a esa pregunta no es solo personal. La respuesta a esa pregunta afecta a los que viven a tu alrededor. Afecta a ese pueblo que formas con ellos. Afecta el testimonio de ese pueblo que debería dar un testimonio hacia afuera. No somos consumidores de espiritualidad individual. Somos un reino, un sacerdocio y un pueblo. Que no se te olvide eso. La semana que viene levantaremos la mirada, o no, de aquí a 4 semanas, porque la semana que viene estaremos empezando la miniserie sobre Semana Santa, recuerden. Y vamos en el siguiente, de aquí a 3 semanas, vamos a ver Apocalipsis 4, donde Juan recibe una visión del universo entero adorando al Dios Santo. Y vamos a ver que esa adoración no es un ritual futuro muy distante. Esa es la realidad presente que le da sentido a todo lo que estamos haciendo hoy, ahora y juntos. Así que sal de este servicio no con una lista así de cosas que hacer. No. Sal de este día, de este lugar, con una identidad que debes recordar. Eres el sejulá del Dios Todopoderoso. Póngase de pie.
y oremos al Señor. Amado Padre,